Bueno, muy buenos días para todos. Hoy doy comienzo a un curso que he querido llamar curso muy práctico de HTML y CSS, porque básicamente la intención que tiene es dar el inicio, las bases o el recorrido inicial de lo que implica el camino del desarrollador front. Eso es como la intención por la cual está pensada este curso. Dentro de las cosas que vamos a recorrer o vamos a conocer, vamos a hablar un poquito de, bueno, qué es HTML y CSS por definición. Incluso a manera de plus colocamos también a JavaScript ahí. También vamos a hablar un poco de algunas etiquetas, vamos a conocer la anatomía de HTML, vamos a hablar de los atributos, el concepto de atributos, un poco de semántica. Y vamos a profundizar un poco en algunas características básicas en CSS que nos den por lo menos la noción general de lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a mover sobre los navegadores, cada quien tendrá su navegador de preferencia y trabajaremos sobre el editor de código Visual Studio Code. Comencemos por entender o por ver un poco a nivel conceptual qué son estas herramientas. Entonces por allá nos habla de que HTML es un lenguaje de etiquetas de hipertexto. Cuando hablamos de hipertexto estamos haciendo referencia a otras páginas o otros links a los que nosotros nos podamos dirigir. En esa medida, inicialmente lo que se busca con HTML es hacer comunicación entre diferentes páginas. De hecho, de esa manera nace la web, o de esa manera nacen las primeras páginas por allá hace años que conocimos, y que lo que hacía era permitirnos intercomunicarnos entre ellas. Esa era como la intención inicial de lo que manejaba esta plataforma. Ya llega CSS, su nombre hace referencia a hojas de estilo en cascada. Ese concepto será un poco más claro cuando estemos viendo la práctica, pero en términos generales lo que viene a hacer CSS es darle la estética o darle el estilo a todo lo que nosotros vamos a ir estructurando en HTML. En esa medida, el HTML tiene la función de solamente mostrar en primera instancia todo lo que es la estructura de nuestra página, que fácilmente pueda ser vista a nivel de nuestros buscadores y demás. Pero ya el CSS va a ser el encargado de darle los estilos y hacerla quizá más bonita, más presentable, más estética y más organizada. En esa medida vamos a hablar un poco rápidamente cómo el navegador interpreta esto. Entonces, lo que hace el navegador, esta imagen a propósito de cosas, me la tomé de un curso de Platzi que me gusta mucho, que es empieza el primer curso y aparece desarrollo frontend, como los primeros pasos. Y me llama la atención porque nos explica realmente cómo está haciendo el funcionamiento del navegador. Entonces lo primero que hace es que lo que nosotros escribimos, él lo convierte a objetos y lo interpreta con algo que nosotros conocemos como el DOM. Ese DOM significa Document Object Model, pero al final ese DOM lo único que es una estructura en forma de árbol. Entonces, lo que hace con esa estructura de forma de árbol es empezar a realizar, bueno, listo, ¿qué quieren que haga? ¿Qué etiquetas voy a manejar? Empieza a calcular sus diferentes estilos, a aplicar o a interpretar lo que está sucediendo con base en nuestro código y lo va organizando. Entonces por eso acá aparece, primero lo convierte a objeto, luego lo calcula los estilos, luego calcula las diferentes dimensiones y empieza a pintar. Y esas capas nos las va a dibujar en la imagen. Ese dibujar en la imagen o dibujar en el DOM, lo que aparece ahí como mostrar en pantalla, es lo que nosotros vamos a referir a lo largo del curso y de los cursos de frontend como renderizar. Ese renderizado lo que nos está mostrando básicamente es cada uno de los elementos que se está pintando en pantalla. Eso es lo que va a suceder. Ahora, se habla de una estructura de árbol porque tiene esta forma, donde de alguna manera el document, que vendría siendo prácticamente todo lo que nosotros vayamos a ver en HTML, empieza a tener su estructura de etiquetas. Entonces, arranca con un HTML, que es el intérprete del archivo. En este caso, la extensión HTML nos va a decir que ese archivo va a tener una serie de etiquetas. Ese HTML a su vez tiene dos hijos, o sea, dos ramas grandes, un body y un head. Normalmente encontramos, a eso se le conoce con el nombre de nodos. Estos nodos o etiquetas
a su vez van teniendo como una escala. Entonces, si se dan cuenta, document es la escala mayor, luego aparece HTML. HTML tiene dos nuevos hijos, body y head. El head normalmente lo que hace es permitirnos comunicarnos con datos externos de entrada y salida. Es decir, para comunicar nuestra página con algunos temas externos, APIs y demás, o para recibir información de algunos elementos también externos. Entonces normalmente para eso se usa el head. Por eso aparece por ejemplo el title acá, que es el nombrecito que aparece en nuestras pestañas. Y bueno, y aparece una cantidad de metadatos. Pero por ahora no es tan importante hablar de eso, sino de ir entendiendo cómo va a ser su estructura. Entonces ahí ya se empieza a ramificar. Por eso incluso coloco acá la misma imagen, pero al revés, porque realmente en HTML vamos a ver esta escritura. Entonces vamos a entrar por acá, vamos a empezar a ver que acá se abren dos etiquetas y que esas etiquetas a su vez tienen unos hijos. Por eso es tan importante manejar la indentación en lo que estemos trabajando, porque esa indentación va a facilitar la lectura, y entre más legibles seamos y más organizados seamos desde un principio, nos va a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Es necesario arrancar con esta teoría para luego pasar a la práctica y tener los conceptos un poco más claros. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede en las etiquetas? Vamos a suponer que lo que nosotros tenemos es esta casa, o este plano que está acá. Muchos podemos verlo muy evidente, tal cual como lo haría cualquier usuario cuando ingresa. Es decir, si a cualquiera de ustedes yo les preguntara en este momento, bueno, ubiquen la sala, seguramente que la van a ubicar relativamente fácil, ubiquen el comedor, igual. Pero el buscador o los buscadores como tal no ven salas, ni ven comedores, ni ven cuartos, ni ven habitaciones, ni ven cocinas, ni ven nada de eso, porque no tienen la capacidad de usuario final para realizarlo de esa manera. Lo que ellos interpretan es código. Entonces, la similitud o la analogía sería como cuando usted llega a una casa nueva y en esa casa usted pregunta, bueno, ¿dónde queda el baño? Si usted no tiene un factor de referencia, usted empieza a buscar de alguna manera señalización por alguna parte. Hasta que por ahí encuentra una etiqueta que dice baño y usted ya se puede orientar en que realmente va para ese lugar. Algo así es lo que estaría haciendo el buscador. Entonces el buscador, si nosotros hemos sido ordenados en nuestra maquetación web, va a ingresar y va a encontrar lo que para nosotros esto es una sala. Él va a encontrar efectivamente la etiqueta llamada sala, la etiqueta llamada comedor, la etiqueta llamada habitación 1, y así va a empezar a encontrar cada una de las partes de la casa. Esta casa evidentemente ya tiene incluso todos sus estilos y demás, no es un plano vacío, no es solo la estructura. Pero HTML tendría como funcionalidad darnos la estructura de etiquetas de cada uno de estos elementos, que al final lo que está haciendo es eso, marcando cada uno de los espacios que tiene este contenido, y así se va a funcionar o se va a ver también reflejada en nuestra web. Para eso nosotros hablamos de algunos conceptos de la anatomía del HTML. ¿A qué hace referencia la anatomía HTML? Bueno, cómo se van a escribir. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Tenemos estas etiquetas compuestas, que es lo que más vamos a encontrar en el camino, que es etiqueta de cierre. Nótese que se abre en este caso con un signo de menor que, el nombre de la etiqueta, en este caso H1, que hace referencia a un título principal, se cierra con un menor que y un contenido en la mitad. Lo que va a ir acá va a ser lo que él va a representar como ese H1. Y luego la cierra. A esto se le conoce como etiqueta de cierre. Es etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Y esa etiqueta de cierre tiene por acá un menor que, un slash que está indicando que ese es de cierre, está cerrando el H1 y un signo de mayor que. Y con esto la etiqueta quedaría cerrada, nótese la línea 1. Pero existen otro tipo de etiquetas que tienen el nombre de etiqueta vacía, o se conocen como etiquetas vacías. ¿Qué son etiquetas vacías? Si se dan cuenta, acá tenemos una etiqueta IMG, me disculparán ahí por la imagen que aparece acá montadito, pero pues realmente lo que se ve ahí de fondo no es. Esta etiqueta, como la mayoría de las etiquetas, si no es que todas, tienen atributos. Esos atributos son propiedades propias de las etiquetas y no todas las etiquetas tienen los mismos atributos, ni todos los atributos se pueden aplicar a cualquier etiqueta. Por ejemplo, este IMG, aunque acá la imagen no me ayuda mucho, pero este IMG tiene por acá una etiqueta de CRC que está esperando algo entre estas comillas. Lo que va a ir acá va a ser una ruta.
¿De qué? Del recurso que quiero que aparezca en la imagen. Y este alt, que es otro atributo, lo que está esperando es un texto alternativo, que ese texto, para factores de usabilidad, normalmente, valga la redundancia, se usa para cuando la imagen por alguna circunstancia no carga, este sea el texto que nos cuente un poco de qué es la imagen. Pero nótese que esta etiqueta no tiene una etiqueta de cierre, no tiene como tal, así como el H1, no tiene una etiqueta de cierre. ¿Por qué no la tiene? Porque su información de valor va directamente en los atributos, es decir, acá no tengo que colocar contenido adicional. Y ya existen etiquetas anidadas, este es uno de los tantos ejemplos. Por ejemplo, acá estoy utilizando una lista desordenada, que es el nombre que ellos le dan a este UL. Se llama lista desordenada no porque se vaya a ver desordenada, de hecho se ve muy bonita, sino porque no hace uso de un orden en los ítems que están ingresando acá, que son estos LI. Cada LI de estos es un ítem que le pertenece a esta lista y va a aparecer en primera instancia, aunque eso puede ser modificado por CSS, pero va a aparecer en primera instancia con un puntico que nos va a indicar que este es el ítem 1, ítem 2, ítem 3 en este caso, y están encerradas en este caso por este UL. Estas son etiquetas en este caso anidadas. ¿Por qué? Porque si empezamos a mirar la estructura de árbol que hablábamos, H1, IMG y UL están todas al mismo nivel. Gracias a la indentación, miren que yo no logro notar que estas tres, que son hijos hermanos, o sea, no dos hermanos, en este caso son hijos de este UL. Entonces, ahí ya vamos como conceptualmente aclarando un poco, bueno, cómo es la escritura, qué tipos de etiquetas hay, cómo las puedo empezar a escribir. Vamos a hablar un poco de cuál es esa familia de etiquetas. Para empezar, hablamos de la semántica básica. Cuando hablamos de la semántica es darle significado a nuestras etiquetas HTML. Todas nuestras etiquetas HTML tienen como intención final darle sentido a lo que nosotros estamos maquetando. Es decir, volvemos al mismo ejemplo de la casa. Si yo tuviese la casa acá y todos los espacios estuvieran repartidos, pero todo estuviera en obra negra, yo no tengo cómo saber cuál va a ser el baño, cuál va a ser la sala, cuál va a ser el cuarto número 1, cuál va a ser la cocina. Ese tipo de elementos no los puedo identificar. Pero si yo me centro en que voy a etiquetar muy bien cada uno de mis elementos, ese significado va a ser de fácil interpretación para quien lo pueda leer. En este caso, ¿quién nos interesa que lea y que mejore su posicionamiento? Los buscadores. Por ejemplo, Google. Que Google tenga la oportunidad de entrar y decir, ah, listo, yo veo que acá hay una cabecera y que ahí seguramente voy a encontrar una barra de navegación, un logo, yo qué sé. Que acá me están diciendo que va a haber un contenido principal y que por acá hay un pie de página donde normalmente se colocan los datos de contacto y demás. Y todo eso está encerrado sobre la etiqueta body. Entonces, este tipo de etiquetas lo que van a hacer es ayudarnos a interpretar qué significado tienen dentro de lo que estamos trabajando. Entre más ordenados seamos, muchísimo mejor va a ser nuestra escritura de código. Más allá de que a nivel visual, esto incluso muchas veces los usuarios no lo van a notar o inclusive no lo van a interpretar. En esa medida, pues siguiendo también la línea de lo que pude ver en uno de los cursos de Platzi, lo que hicimos fue colocar una familia de etiquetas. Entonces, esta familia de etiquetas me ayuda como a ir organizando un poco, y obviamente hay muchísimas más, pero me ayuda a ir organizando un poco cómo quiero que sea mi estructura o mi maquetación web. Entonces, la primera familia de la que vamos a hablar, la que vamos a ver acá, son etiquetas contenedoras. ¿Cuál es la intención de que esta información quede en video? De que ustedes lo puedan pausar en cualquier momento, lo puedan revisar, puedan ver la escritura y demás, y así se puedan ayudar en la realización de las páginas que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, acá hay etiquetas contenedoras o layouts. ¿Qué son esas etiquetas contenedoras? Esas etiquetas tienen como intención guardar otras etiquetas hijas, pero única y exclusivamente con la intención de agruparlas. Es decir, de manera indirecta, estas etiquetas no se ven. Estas etiquetas no las identificamos como tal, pese a que les podemos dar bordes, fondos, estilos, lo que quiera que sea. Su intención es empezar a agrupar. Entonces, así como ahora hablábamos de estas tres, hablábamos del header para el encabezado, el main para contenido principal y el footer para datos de contactos, por ejemplo.
Por acá tenemos otras. Tenemos por ejemplo la etiqueta nav, que nos ayuda a crear nuestras barras de navegación. La etiqueta section, que es una de las que más se utiliza porque es para organizar nuestra página por pequeñas secciones. Los articles, que son artículos que vamos agregando dentro de nuestra propia página. Los aside, que también son una especie de artículos, solo que si bien sí tienen que ver con el contenido de nuestra página, al final de cuentas son un tema indirecto, diría yo. Es decir, si yo estoy hablando de un tema de, no sé, de comidas colombianas y de pronto tengo un artículo aparte que me puede referir a qué les digo yo, a un restaurante peruano, por decir algo. Miren que directamente no es el mismo tema, pero no se sale del contexto que se está hablando. En esos casos podríamos nosotros hacer uso de los aside. El footer que ya lo nombramos, y acá en la línea 8 quiero dedicarle una especial atención de esta parte. Y son las etiquetas div. Etiquetas muy útiles a lo largo del proceso, pero que no tienen significado semántico. ¿Qué quiere decir que no tengan significado semántico? Que esas etiquetas como tal los buscadores no las ven. Es decir, no significan nada para ellas. Para nosotros es muy importante manejar la semántica porque eso no solo hace que nuestra página crezca en calidad, sino que a su vez le facilita al buscador muchas de las tareas que se van realizando. Los div, y la idea es no caer en la posición de volvernos simplemente creadores de divs, nos pueden ayudar en algunos casos a contener cierta información que se facilite para su organización. Entonces, de alguna manera, pensando en la estructura semántica, utilizaremos los contenedores div sí, solo sí, cuando no encontremos una etiqueta semántica que nos pueda dirigir. Y aunque los podemos utilizar para hacer organización, no se nos puede olvidar que la intención final es empezar a encontrar cuál es la etiqueta más acorde para lo que queremos mostrar. Luego encontramos otra familia que son las etiquetas de texto. En este caso colocamos desde H1 hasta H6, que son las opciones de los H que hacen referencia a títulos de alguna manera. Mucha gente en principio y cuando estamos comenzando pensábamos que esto simplemente era un tema de tamaños, que si quería la letra más grande colocaba un H1, que si quería más pequeño era un H6, pero realmente no es el tamaño, porque al final el tamaño lo puedo controlar con CSS, sino que hace referencia a la intensidad del contenido. Bueno, tal vez esa no sea la palabra correcta, más bien a la importancia que tenga el contenido en ese caso, a nivel de títulos o a nivel de encabezados. Entonces el H1 vendría siendo el título principal, por eso regla general es que el H1 no se debe repetir en las páginas. Y a partir de ese momento, H2, H3 es de acuerdo a la importancia en lo que vayan apareciendo, según la necesidad. Las P hacen referencia a los párrafos y las span también son tipos de texto, pero son textos más tirados a una organización en bloque. Pero bueno, ya profundizaremos un poco más de esto en el momento en que se vayan a utilizar. Por ahora, hacer referencia a que estas son etiquetas de texto. Vienen etiquetas de imagen y video, que pues la más utilizada hasta el momento es esta etiqueta IMG, que la hablamos hace un ratico. Aparece el iframe, que el iframe al final lo que hace es permitirnos como colocar código embebido de otras páginas, videos, imágenes, PDFs entre otras, y que queden incrustados directamente en nuestra página. Por ejemplo, cuando tenemos un formulario de Google Form y queremos utilizarlo en nuestra propia página, podemos utilizar esta etiqueta para colocar el recurso y que se cargue directamente en nuestra página. Y etiquetas de video. Ahí no hay como mucho para profundizar en este caso. Hay más, obviamente, pero pues estamos hablando que el curso es muy básico, es muy práctico y que la intención es darnos una noción general que nos permite ir avanzando en el camino del front. Están las etiquetas de formulario. Acá hay una característica y es que dentro del formulario hay como una familia interna, digámoslo así, y es que el formulario al final tiene la intención de condensar los datos. Es importante hacer el comentario de que para efectos de usabilidad se dice que el mejor formulario es el que no se tiene que llenar. Ese es un pensamiento muy de usuario, y es porque pues finalmente no es que sea muy agradable tener que colocar muchos datos. Entre más ágil sean los procesos, creo que para el usuario va a ser mucho más cómodo.
En esa medida, acá encontramos una etiqueta llamada label. Va a sonar un poco redundante porque label hace referencia precisamente a una etiqueta, pero es simplemente para darle un nombrado a cierto elemento. Acá, por ejemplo, yo puedo haber colocado un nombre dentro de ese label. Existen las etiquetas input, que son otro tipo de etiquetas vacías, y que hay varios tipos. Acá nombramos algunas, no son todas, pero nombramos algunas, de tipo number para números, checkbox, color, datetime local, email, file, email, password, radio. Todas estas son algunos tipos de los inputs que hay más, y cada uno lo que busca es permitirnos guardar determinada información. Es importante aclarar que los inputs no, bueno, en general el HTML no tiene la responsabilidad de cumplir con lo que hace cada uno de los elementos. Al final esa es la lógica del negocio o la lógica de programación. Pero pues digamos que el HTML desde acá ya nos empieza a orientar qué es cada uno de esos elementos. Por acá aparece el botón también, que es el que al final pues nos va a permitir como enviar la información. Entonces ahí hay como mucho para empezar a profundizar, pero esto hace parte como de la misma familia. Normalmente colocar un input solito no es muy usual, casi siempre van a ser parte de un formulario. Aparecen de nuevo las listas, ahorita poníamos por allá un ejemplo de los UL, que los UL se conocen como listas desordenadas, por lo que les decía, porque no aparece una numeración, sino simplemente se van colocando los ítems por medio de la etiqueta LI. Y OL, que son las etiquetas ordenadas. En este caso, también se trabajan con LI, pero entonces ya estas van a ser enumeradas. Entonces digamos que esos son como los dos tipos de las que podemos mirar. Igual todo esto va a ser parte de una próxima clase y un próximo video que nos permita como practicar un poco, ir revisando y viendo cómo se van reflejando directamente en HTML. Y la famosa ancla. La ancla lo que hace, o la etiqueta A, lo que hace es que cuando damos clic nos dirija a una parte, sea de nuestra misma página interna o sea de páginas externas, o nos lleve a otro lugar. Esa es la intención del ancla. Entonces, por ejemplo, si yo acá digo go to Google, lo que voy a hacer es que cuando le dé clic ahí, por medio de este atributo href, pueda colocar yo la dirección de Google y él me pueda llevar sin ningún problema. Entonces, con esto damos por finalizada la primera parte de lo que es la conceptualización de lo que vamos a manejar. La idea es que ya con esta primera conceptualización ya podamos dedicarnos un poco más a la práctica, que es como la parte que más nos interesa. Pero es necesario tener en cuenta estos elementos para poder empezar a interpretar un poco mejor lo que vaya sucediendo a lo largo del curso. Espero que haya sido claro, espero que realmente sea información de valor para todos. Muchas gracias.